Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es iniciar esta semana, último día de agosto, dando gracias a Dios por todo el mes, iniciando con el día de mañana, septiembre. Gracias al Señor. El Señor es bueno y hasta aquí ha estado con nosotros. Podemos decir, como dijo Isaías, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar, mis amados, y dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, porque nos permite, Señor, entrar a tu presencia y buscar tu rostro. Y Señor, venimos con el deseo de que tú nos bendigas, que tú nos abraces, Señor, y tú cumplas tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Háblanos en esta tarde, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ahora ya estamos en Mateo 8:23 y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando él a la barca. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenía que entrar a la barca? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se permitió él entrar a la barca? Sí, porque el Señor tiene un propósito siempre en todas las cosas. Él quiere mostrar lo que Él es, lo que Él hace y el propósito que tiene. Así que ahí vemos en ese versículo un factor fundamental. Los auténticos discípulos siguen a Jesús sin condiciones. Fíjense cómo dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esas palabras, dice, sus discípulos le siguieron, son muy significativas. Él acababa de hablar con uno de los escribas y dijo que quiero seguir a donde tú vayas. Pero pues no era auténtico. Pero aquí vemos discípulos auténticos. Sus discípulos le siguieron donde quiera que él iba. Había hecho una auténtica entrega a cada uno de ellos. Ahora estaban comprometidos a seguirle sin importar las circunstancias ni el precio. Fíjense ahí en el 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra, y ésta postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Fíjense, ahí está el compromiso. Nos da una idea del sacrificio que ellos hicieron para seguirle. Pedro y los otros dejaron el hogar. Pocas veces volvían a su casa, porque siempre estaban trabajando con el Señor, al menos durante un tiempo prolongado. Simplemente imagínate el precio, el enorme sacrificio que fue para ellos y sus familias, como lo entendemos ahora con los misioneros que se van lejos de su casa, que dejan su familia, dejan su patria, dejan todo para irse lejos. Pero Lucas 9:23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Niéguese a sí mismo. Ese puede ser el título de este estudio de esta tarde. Niéguese a sí mismo. Ahí en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor nos sigue poniendo la vara alta, hermanos, porque el Señor quiere ver en nosotros un compromiso, una autenticidad, un deseo de servirle y de seguirle a donde Él vaya. Qué hermoso compromiso el de los discípulos que le siguieron al Señor.
Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Conforme a qué estamos viviendo? ¿En dónde tenemos nuestra mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de la carne? Y dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué precioso, mis amados, qué precioso es cuando tenemos ese compromiso, esa disposición, ese deseo de seguir al Señor, de servirle. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuántas personas están dispuestas a seguir a Jesús? Sin importar las circunstancias, el precio, el sacrificio que ello demanda. ¿Cuántas personas? Porque ¿recuerdan cuando estudiamos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará? Sino el que está comprometido, el que hace un compromiso con el Señor. No con la iglesia, mis amados, no con el pastor, con el Señor. Cuando dejamos todo y decimos, Señor, yo te quiero servir, cueste lo que cuesta, porque cuesta, mis amados, cuesta servir al Señor. No todos siguen a Jesús. La distancia alrededor del lago era solamente de 12 millas. Cruzar el lago eran 8 millas. Jesús podría haber preferido sin problemas rodear el lago, ir caminando y la gente lo hubiera seguido, pero él escogió atravesarlo para poder descansar un rato, para poder dormir y compartir esta experiencia con sus discípulos. Él sabía que les iba a enseñar algo muy importante para su crecimiento, igual que para nosotros. Lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo, es para nuestro beneficio. Ahora, no hay mención de que le siguieran la multitud. La multitud se quedó ahí, como le siguieron después del Sermón del Monte, cuando bajó del Sermón del Monte. ¿Por qué no le seguían? ¿Por la distancia? No creo. No era tanta la distancia. Así, o era mucho esfuerzo para ellos seguir caminando detrás de Jesús, o porque se daban cuenta que venía una tormenta tremenda y ellos mejor prefirieron regresar a su casa. El viaje requerido para seguir a Jesús implicaba una tormenta, un abuso, ridículos, persecución, interrogantes, el precio del pasaje. El precio para seguir a Jesús implicaba demasiado sacrificio, renunciar a demasiadas comodidades. O por la incredulidad, no creyeron. O porque se disgustaron, porque no a todos los atendió. O porque prefirió hacer milagros nomás algunos. No sabemos. La gente no le siguió. Simplemente se quedaron. Pero nada más sus discípulos le siguieron, nada más sus discípulos. Y fíjense en el versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjense, ahí vemos una experiencia aterradora. Se levantó una gran tempestad. Hace poco nosotros tuvimos una gran tempestad. Y pues fue una experiencia para nosotros también, pero para los discípulos. No es lo mismo ver una tempestad dentro de tu casa que en el mar abierto. No es lo mismo, y ellos estaban ahí. La vida misma de los apóstoles estaban en peligro. Las olas cubrían el bote. Era, por decir, la prueba de las pruebas. Si Jesús podía enseñarles su protección a través de esta experiencia, ellos sabrían
que Él podía protegerlos en cualquier tempestad o prueba. ¡Qué precioso! La tormenta se levantó súbitamente, en forma inesperada. Dice, he aquí se levantó. Era una gran tormenta. Las olas cubrían la base, el bote. ¿Pero qué dice? Pero él dormía. Pero él dormía. A mí me llama mucho la atención este pasaje, porque los discípulos estaban asustados, pero el Señor estaba dormido. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro de que si Él estaba dentro de la barca, no iba a pasar nada. Él sabía que iba a haber una tempestad. Él sabía que sus discípulos iban a tener temor, pero Él dormía. Dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz la necesitamos tú y la necesitamos todos. Todos necesitamos esa paz. Que cuando nosotros vemos una tormenta nos asustamos, pero el Señor se duerme, porque Él confía en el que no se duerme, en el que no se duerme, en el que siempre nos está guardando, nuestro Padre Celestial. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre bendito, gracias por este pasaje, gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde. Mira que se levantó una tormenta y tú ahí estabas dormido, Señor. Padre, nosotros sabemos que tú estás en nuestra barca, que tú estás dentro de nuestra barca y nosotros podemos confiar en tu presencia en nuestra vida. Que no importa del tamaño de la tempestad que estemos pasando, tú estás, Señor, con nosotros, diciendo, paz a vosotros. Yo estoy aquí. Gracias, Señor. Gracias. Enséñanos a confiar en tus promesas de fidelidad. Enséñanos, Señor. No importa qué tormenta están pasando mis hermanos, Señor. Tú estás dentro de su barca y vienes, Señor, a traer paz a cada uno. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Qué impresionante. Vamos a seguir mañana si Dios quiere. Quiero recordarles a todas mis amadas hermanas que este jueves a las 6 de la tarde iniciamos nuestro Congreso de Mujeres Bendecidas para Bendecir. Únete en Facebook, Mujeres Aubá, a las 6 de la tarde, de 6 a 8:30. Tendremos alabanza, tendremos 2 conferencias, tendremos mucha bendición y queremos que no te la pierdas. Te esperamos, Mujeres Aubá, 6 de la tarde, jueves, viernes, sábado a las 9 de la mañana. No te pierdas el Congreso Bendecidas para Bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.